Muy buenas de nuevo, amigos y amigas, maestros y maestras del aprendizaje de idiomas. Y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast El Arte de los Idiomas, en el que, como digo siempre, mi objetivo principal es ayudaros a comprender que todos, absolutamente todos, podemos aprender cualquier idioma disfrutando del proceso, ¿vale? Pero también es importante que aclare que no va a ocurrir en un mes o en dos, ¿vale? Pero bueno, tampoco te tiene que llevar 10 años, no te preocupes. Y nada, pues vamos directamente al episodio de hoy. Y en el episodio de hoy, en el número 34 del podcast, quiero hablar de un tema relacionado con esta pequeña introducción que acabo de hacer. Y el tema es el siguiente, que el hecho de que no hay atajos para aprender idiomas. No existen los atajos para aprender idiomas, ¿vale? Y esto, que así de primeras puede parecer algo negativo, porque a todos nos gustan los atajos y a todos nos gusta buscar la forma de hacer las cosas más rápidas de lo normal, ¿sí? Pero siento decirte que no existen los atajos para aprender idiomas. Y como decía, esto que puede parecer una mala noticia, yo creo que realmente es una noticia excelente. Y voy a intentar explicártelo por qué durante este episodio, ¿vale? Bueno, lo primero y como siempre, ¿cómo decirlo? el enfoque gramatical tradicional, ¿sí? O todo en lo que se basa el enfoque gramatical tradicional es precisamente en eso, en una búsqueda desesperada por nuestra parte, por parte de los adultos, de buscar un atajo, de hackear el sistema, como lo quieras llamar, ¿sí? De aprender un idioma más rápido del tiempo que normalmente lleva, o como decía, de memorizar ciertas reglas de una forma diferente. Bueno, ya sabéis a qué me refiero, ¿no? Entonces, nuevamente, esto no lleva a otra cosa que a la frustración, como siempre, porque o sea, el proceso de aprendizaje de un idioma, el proceso real de aprendizaje de un idioma, y nuevamente lo voy a repetir, pero lo vemos constantemente en los niños y su lengua materna, consiste en escuchar constantemente durante mucho tiempo, leer, ¿sí? Hasta que estás preparado para empezar a comunicarte. Es decir, que aprendemos un idioma a través de recibir información comprensible, claro, esto es clave, como digo siempre, y nuestra capacidad para comunicarnos, para hablar y para escribir, aparece como consecuencia de ello más adelante. O sea, esto es concepto fundamental para entender cómo funciona el proceso, ¿sí? Entonces, dicho esto, nosotros los adultos siempre, como decía, intentamos buscar atajos o intentamos empezar a hablar antes de estar preparados para ello porque pensamos que eso nos va a ayudar. O utilizamos flashcards o ideas similares para memorizar palabras más rápido de lo normal. Ya me entendéis a qué me refiero, ¿no? Es ese tipo de intentos por parte de nosotros los adultos para acelerar el proceso, para buscar un atajo, ¿no? Llamarlo como queráis, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que no existe un atajo para aprender un idioma. Y volviendo al ejemplo de los niños que decía, absolutamente todos los niños y todos nosotros cuando éramos pequeños aprendimos nuestra lengua materna de la misma forma, sin ningún tipo de atajos, ¿sí? Simplemente escuchando a nuestros padres, familiares, etcétera, hablándonos en el idioma de una forma que fuese comprensible para nosotros, es decir, utilizando gestos, hablando más despacio, utilizando juguetes, imágenes, lo que fuese necesario, ¿no? Entonces, al final, lo que quiero comunicar en este episodio principalmente es que lo que puede parecer una mala noticia, como decía al principio, es realmente una excelente noticia, porque lo que nos dice es que simplemente solo tenemos que centrarnos en seguir los mismos principios por los que todos aprendimos nuestra lengua materna. Un proceso que funciona al 100% de las veces, por cierto, ¿vale? Entonces, nuevamente, lo único de lo que tenemos que preocuparnos es de escuchar y leer en nuestro idioma objetivo y de que el mensaje sea comprensible. Como digo siempre, pues si estás empezando
desde el principio, pues busca recursos adecuados a tu capacidad de comprensión. Pues, por poner ejemplos rápidos, si eres un principiante, pues no sé, dibujos animados, cómics, etcétera, clases en las que se crean historias. Es decir, ya me entiendes, si eres intermedio, pues cosas más avanzadas. O sea, buscar recursos adecuados a tu nivel en lo que se refiere a la comprensión, a tu capacidad de comprensión, ¿vale? Pero tener en mente siempre que lo que realmente nos ayuda a aprender y a seguir mejorando es escuchar y leer. Entonces, teniendo eso en cuenta, eso es todo en lo que tenemos que preocuparnos, ¿vale? Y si seguimos los principios correctos, si nos exponemos al idioma a través de los diferentes recursos que sean y entendemos el mensaje, estamos aprendiendo el idioma. Y tarde o temprano vamos a acabar adquiriéndolo, ¿vale? Entonces, no existe un atajo para que un proceso que normalmente necesite 500 horas de exposición, ahora explico por qué he dicho exactamente 500, pero si un proceso, por ejemplo, te lleva 500 horas de exposición al idioma para llegar a un cierto punto, no hay atajo posible para que esas 500 horas se conviertan en 100. Sí, pues como decía, utilizando flashcards o esta cantidad diferente de ideas que se nos ocurren a nosotros los adultos para intentar acelerar el proceso. Sí, para intentar acelerar el proceso, ser capaz de comunicarnos antes de lo natural, digámoslo así, etcétera, ¿no? Y entonces, a lo que me refería con esas 500 horas, ¿sí? En mi canal de YouTube, bueno, donde quiera que estés escuchando, ¿vale? En el canal de YouTube voy a dejar el enlace por aquí arriba al vídeo y lo dejaré en el podcast también, en la descripción del podcast en caso de que lo estés escuchando en otra plataforma. Pero hice un vídeo en el que expliqué todo mi recorrido en el aprendizaje del italiano, ¿vale? Y cuando aprendí italiano, escribí absolutamente todo lo que necesité para aprender el idioma. Es decir, como por las similitudes entre el italiano y el español, desde el primer momento, aunque empecé de cero, podía entender recursos sencillos como dibujos animados, por ejemplo. Entonces no necesité clases en ese caso, ¿no? Pero lo que hice es, desde el primer momento, documentar y escribir el tiempo que pasaba exponiéndome al italiano a información comprensible, nuevamente, eso es clave, ¿sí? Pero el tiempo que pasaba cada día exponiéndome al italiano, ¿vale? Pues hoy 20 minutos de 4 episodios de Peppa Pig, por ejemplo, lo que sea, ¿no? Y entonces, en el vídeo lo explico más en profundidad, ¿no? Pero básicamente me llevó unas 500 horas de exposición al italiano llegar a un punto en el que podía comunicarme de forma natural en el idioma, ¿sí? Y como explico en el vídeo, cuando hablo de comunicarme de forma natural no estoy hablando de fluidez en el idioma ni mucho menos, ¿vale? O sea, no... Tenía un margen de mejora bastante grande y todavía lo tengo, aunque estoy bastante más avanzado, digamos. Pero estoy hablando de ser capaz de comunicarme de forma natural, aunque con mucho margen de mejora. Sí, pero bueno, en situaciones informales, con amigos, en la calle, etcétera, me podía comunicar perfectamente de forma natural, ¿sí? Pero claro, como decía, pues dar una conferencia en la Universidad de Milán, pues no podría, ¿no? En ese momento. Pero bueno. Entonces, básicamente, la razón por la que comento esto es que, uno, es un periodo totalmente realista, porque es que lo documenté absolutamente todo, ¿vale? Y dos, porque veo muchos vídeos por ahí circulando todos los conocemos, los típicos vídeos de cómo aprender X idioma en un mes, en 2 meses, en 3 meses. Algunos llegan a decir, algunos osados u osadas hasta en una semana, ¿sí? O sea, una cosa de locos, vamos. Y entonces, la razón por la que me molesta ver estos vídeos no es tanto por el vídeo en sí, sino porque... O sea, yo mismo antes de tener todo este conocimiento sobre el aprendizaje de idiomas, realmente al final todos lo único que conocemos es el enfoque gramatical tradicional, porque es lo que nos han enseñado toda la vida. Y entonces,
digamos que estamos entrenados para buscar los atajos siempre, ¿no? En otros campos probablemente también, pero bueno, me voy a centrar en los idiomas, que es el tema que nos incumbe en este momento, sí. Y en el que tengo más conocimiento también, claro. Entonces, o sea, yo mismo he consumido ese tipo de vídeos muchas veces, porque al final es como pegarte contra un muro, ¿no? Porque intentas aprender, en mi caso inglés, en aquellos tiempos, con las ideas tradicionales, porque puede ser que te canse un poco el estudio gramatical más puro, digamos, intentes buscar alternativas, pero digamos que siempre las ideas básicas siempre están relacionadas con el mismo enfoque. Entonces no acabas aprendiendo el idioma porque es un enfoque que no funciona nunca. Y como dije en el episodio anterior, nadie jamás ha aprendido un idioma así en la historia de la humanidad, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que como vas buscando esos atajos, ves un vídeo en el que te dicen cómo aprender un idioma en un mes. A ver cómo lo digo. Digamos que, aunque a un nivel consciente, a un nivel racional, digamos que sabes que eso no es posible, ¿vale? O sea, que no vas a ser capaz de aprender un idioma en un mes, pero ni tú ni nadie, ¿vale? No sé, creo que a un nivel subconsciente o inconsciente, como lo quieras llamar, te vas a sentir mal porque tienes la sensación de que esa persona que te está diciendo cómo aprender un idioma en un mes realmente aprendió el idioma, aunque no te lo creas de forma racional, repito, que es un poco complejo de explicar, pero digamos que cuando tú intentas las ideas que esa persona te dice y no aprendes el idioma, porque no lo vas a aprender ni tú ni nadie, como decía, es como que racionalmente entiendes que no tenía sentido, pero a un nivel subconsciente piensas, sin darte cuenta, claro, es como esa persona hizo esto y aprendió el idioma y yo no he sido capaz. Pues el problema debo de ser yo, ¿no? Y el problema es que no tengo talento para los idiomas, o no se me dan bien, o nunca los voy a aprender, etcétera, ¿no? Entonces, es por eso que me molestan tanto esos vídeos, porque al final a lo que llevan, esos vídeos o cualquier idea relacionada con buscar atajos para el aprendizaje de un idioma, ¿sí? O cualquier cosa en la vida, como decía, pero nos centramos en los idiomas. Entonces, esas ideas, esos vídeos, esos posts, lo que sea, esos artículos, lo que llevan es a más y más frustración. Porque, como decía, no existe atajos para aprender idiomas, ¿vale? Es un proceso que funciona constantemente con los niños, lo vemos constantemente. Entonces simplemente se trata de replicar de utilizar los mismos principios. No estoy diciendo que tengamos que utilizar los mismos recursos o hablar con adultos como hablamos con los niños, no me refiero, sino a utilizar los mismos principios por los que todos aprendimos nuestra lengua materna. ¿Sí? Como decía, un proceso que funciona siempre, el 100% de las veces. Entonces, y como decía al principio, creo que el hecho de que no existan atajos para el aprendizaje de idiomas es una excelente noticia. Uno, porque creo que nos va a llevar a relajarnos, en el sentido de que comentaba anteriormente, de que no es un problema nuestro si no hemos sido capaces de aprender un idioma en 2 meses, en 3 meses. Que no es un problema nuestro si no hemos sido capaces de aprender el idioma de la forma tradicional, porque simplemente es un desastre, que no tiene nada que ver con nuestra persona, ¿vale? Y que, como continúo repitiendo en el podcast y en mi proyecto en general, todos podemos aprender cualquier idioma disfrutando del proceso. Es decir, que no hay atajos para aprender un idioma más rápido del tiempo que normalmente lleva, pero el tiempo que normalmente lleva, te puedes exponer al idioma durante el tiempo que normalmente lleva aprender el idioma a través de actividades interesantes. Eso es lo que quería comentar, como digo siempre, pues clases divertidas, creación de historias, leyendo cómics, dependiendo de tu nivel, como siempre, viendo documentales, escuchando podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, y para terminar con el capítulo de hoy y resumirlo un poco, quiero que quede claro que, como decía, que no existen los atajos, que no hay flashcards que nos ayuden a memorizar. O sea, bueno, nos ayudan a memorizar las palabras, sí.
o sea, en este ejemplo concreto, pero es el ejemplo de siempre de los exámenes del colegio, instituto, etcétera. Así que te aprendes las cosas de memoria para simplemente soltarlas en el idioma y a la semana siguiente ya no sabes ni de qué estaban hablando, ¿no? Pero bueno, digamos que el aprendizaje real o la adquisición real de un idioma no tiene nada que ver con ese proceso. Y no hay atajos para ese proceso. Pero es el único proceso por el que realmente vas a aprender el idioma y ser capaz de comunicarte de forma natural. Pero como decía, aunque no hay atajos, todos podemos aprender cualquier idioma con un proceso, porque es así como funciona el mecanismo del lenguaje en nuestro cerebro. Y además lo podemos hacer disfrutando de actividades interesantes constantemente, durante toda la duración del proceso, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado este nuevo episodio del podcast y, como siempre, cualquier pregunta, duda, sugerencia, idea que tengáis me lo podéis dejar en los comentarios si estás escuchando esto en YouTube o en cualquier plataforma en la que podéis dejar comentarios, ¿sí? O escribirme en cualquier red social donde queráis, para que dejaré los enlaces en la descripción también. Pues como decía, estaré encantado de responderos, me daréis ideas para episodios futuros y nada. Así que muchas gracias de antemano, muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final y nos vemos o nos escuchamos en el próximo. Gracias a todos y todas y que tengáis un buen día. Chao.